Muy buenas tardes, mi nombre es Hernández López Luis Fernando, estoy con mi equipo. El día de hoy les vamos a exponer el tema de análisis de la convección, disculpen. Es de la materia de transferencia de calor. Los integrantes del equipo son Antonio Fuentevilla, Sergio Iván, Moisés Castellanos López, José Manuel Marín Martínez, Granados Canela Ever Nasif, Velázquez Jiménez, José Ángel y su servidor Hernández López Luis Fernando, como me había yo mencionado antes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Humberto Castellanos López. Soy estudiante de la carrera Ingeniería Mecánica. Hoy les voy a hablar un poco sobre la convección forzada. Se dice que es un mecanismo o tipo de transporte en el que el movimiento del fluido es generado por una fuente externa, ya sea como una bomba, ventilador o dispositivo de succión. Pero ¿qué es la convección? La convección es la transmisión de calor basada en el movimiento real de las moléculas de una sustancia, en el cual interviene un fluido que tanto puede ser como un gas o un líquido. Ejemplo de convección, definición de conducción y el ejemplo de conducción. La conducción de calor que se puede percibir son las siguientes: radiación, la cual se observa en la parte inferior de la imagen en donde está la fuente de calor. Seguido de la radiación viene el segundo punto, el cual es la convección, lo cual, como lo hemos venido hablando, sería más que una transferencia de calor, sería más como una reacción que hace vibrar las moléculas, ya que el aumento de las vibraciones de las moléculas es lo que desempeña el calor en un cuerpo o masa. La conducción es el proceso a partir del cual el calor se propaga debido a la agitación térmica de las moléculas, sin que exista un desplazamiento real de ellas. Es un proceso muy sencillo de entender y a vez invisible, pues solo ocurre transferencia de calor sin nada físico visible. La conducción es la razón por la cual los objetos en un tiempo más o menos prolongado acaban por adquirir la misma temperatura en toda su extensión. La transmisión de calor convectiva solo se puede producir en un fluido en los que los movimientos natural o circulación forzada, las partículas pueden desplazarse transportando el calor sin interrumpir la continuidad física del cuerpo. Tomando de ejemplo la ley de enfriamiento de Newton, la cual dice que a pesar de la complejidad de la convección, se observa que la tasa de transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa convenientemente por la ley de enfriamiento de Newton, que establece que si la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores, siempre que la diferencia de temperatura sea pequeña y la naturaleza de la superficie radiante permanezca igual. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sergio Iván Antonio Fuentevilla y le voy a explicar lo que es la capa límite térmica. Aquella región cuya el flujo donde la variación de la temperatura en dirección normal a la superficie es significativa. Se le conoce como la capa límite térmica. Como se mencionó antes, la capa límite térmica, donde los gradientes de temperatura están presentes en el flujo. Estos gradientes resultan de un proceso de intercambio de calor de la superficie y el fluido. La capa, la capa límite hidromática definida anteriormente es la región de flujo en donde se sientan las fuerzas viscosas. La capa límite térmica es aquella región donde los gradientes de temperatura están presentes. Estos gradientes son el resultado del proceso de intercambio de calor entre el fluido y la pared. Un ejemplo de capa límite hidrodinámico sería el flujo sobre una capa plana como la que muestran en la figura. Se desarrolla una influencia de fuerzas viscosas, las cuales se describen como esfuerzo cortante, o sea que la región de flujo próxima a la placa, en donde la velocidad se ve frenada por fuerzas de viscosidad, se denomina capa límite.
Buenas tardes, maestro. Mi nombre es José Manuel Marín Martínez y le vengo a exponer sobre la capa límite laminar en el flujo sobre una placa plana. Dice capa laminar en flujo sobre capa plana. Dice que en el movimiento sobre una placa plana, la hidrodinámica clasifica y se limita a imponer. ¿Cómo es esto? En condición de contorno, la tangencia del vector de velocidad, que mientras que en la mecánica de fluidos viscosos exige la condición adicional de adherencia al contorno de la placa, que es mucho más restrictiva que la tangencia. Dice que como resultado conviene tener varios valores precisos de los números de Reynolds. ¿Para qué? Para que los flujos laminares de transición y turbulentos y no sea el caso en este deba que la transición del flujo laminar o turbulento también dependa del grado de perturbación, que es el flujo que recibe por parte de la aspereza de la superficie, las vibraciones del tubo y las fluctuaciones en el flujo del cual es turbulento. Bueno, aquí tenemos como imagen, representa cómo serían todos estos flujos en la numeración de Reynolds. Aquí lo podemos apreciar. Bueno, también tenemos que en la analogía de transferencia de calor y la fricción, tenemos como punto de vista la relación de transferencia de calor y la fricción de flujos se conoce como analogía de Reynolds, como ya lo había mencionado antes. Dice que también por otra parte se supondrá que el flujo de calor por unidad del área en el área de la superficie del tubo es constante y el perfil de temperatura también se ha desarrollado en su totalidad. Bueno, en descripción del trabajo dice que todo trabajo realizado por la fuerza de fricción resulta en una transferencia de calor, de energía en energía térmica del sistema piso a caja, así como lo vemos en la imagen, que se le aplica una fuerza y la fricción que se ocasiona entre la caja y el piso hace un campo, bueno, no un campo, sino que generan una fricción y eso genera calor. También se conoce esta energía térmica que fluye como calor dentro de la caja y el piso, como ya le mencionaba. Esto significa que la fuerza de fricción y la fuerza aplicada son iguales en magnitud. En última instancia, eleva la temperatura de ambos objetos, así como ya mencionaba. Si mantenemos la fuerza aplicada sobre el objeto entre la caja y el piso, se genera una temperatura de igual manera para ambos objetos. Dice que en descripción del trabajo podemos encontrar el cambio en la energía térmica total de delta E a T delta E. Dice que esto significa que la fuerza de fricción y la fuerza aplicada son iguales de igual manera. Por lo tanto, en el trabajo realizado por estas dos fuerzas también son iguales. Bueno, eso sería todo de mi parte y a continuación mi compañero. Ok, aquí tenemos un ejemplo, una ventana, que esta, pues como se puede observar ahí, tenemos una capa de vidrio en el centro, que esta con el aire va a ir girando y tenemos que el aire es un mejor aislador y y con ello pues debemos de tener ciertas capas de lámina, por así decirlo, de vidrio para atrapar el aire. Y tenemos que como resultado de que va a atrapar el aire, el resultado es un recinto cerrado, el cual se le conoce como el resultado, que es un recinto. Y pues también se le conoce como
una ventana de hoja doble, como ahí se puede observar, que pues es prácticamente rotatoria. Para seguir exponiendo estas diapositivas, yo les vengo a exponer sobre la convención natural, que es el tema 5.2, y lo que tenemos ahí son dos imágenes, que es sobre esto, la convención natural, y la imagen de la izquierda de la pantalla se puede ver que dice que por la diferencia de densidad o de peso específico que aparece debido a las diferentes temperaturas, esto produce que el fluido más frío circule hacia abajo y el más caliente, que el que vemos ahí, circule hacia arriba, como se aprecia en la imagen de la izquierda, tal cual como se dice. En la parte derecha de la pantalla tenemos otra imagen, que esa viene siendo como las partículas líquidas o gaseosas tienen movimientos relativos continuos que aumentan al amplificar sus estados térmicos, como se puede observar ahí. Ok, tenemos en la continuación de y tenemos que uno de los problemas más simples y comunes de la convención natural acontece cuando una superficie vertical se somete a un enfriamiento o a un calentamiento mediante un fluido, como podemos ver ahí en la imagen, que es una superficie vertical, y ahí mismo lo dice, que está sometido a enfriamientos o calentamientos. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Ok, tenemos que tenemos que consideremos que el flujo fijo de un fluido en el tubo mostrado en esta figura de aquí enfoca la atención sobre un elemento diferencial, la energía transportada por el fluido a la entrada en X, como ahí podemos observar, donde B representa el coeficiente medio y la integración indicada es sobre la longitud L del tubo, como podemos observar ahí con la figura, tal cual como nos está explicando esta pequeña explicación.